Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado Jesucristo, Nicea y Santa María Magdalena. Es un programa y un tema muy actual porque en los últimos meses o semanas, años incluso, algunas personas han atacado o han puesto en duda la divinidad de Cristo y también su virginidad en una supuesta relación con María Magdalena. Vamos, por tanto, en este programa a enfocar básicamente tres cuestiones que ya antes hemos trabajado en otros programas. Una de ellas es la divinidad de Cristo antes del Concilio de Nicea, luego durante el Concilio de Nicea y después del Concilio de Nicea. En un segundo momento veremos el tema de los cuatro evangelios, porque también alguna publicación, esta novela de ficción, El Código da Vinci, sugiere que los cuatro evangelios se impusieron a la Iglesia Universal hasta el Concilio de Nicea. Veremos que eso no es correcto. Y finalmente vamos a ver la relación de Jesucristo con María Magdalena, de un punto de vista histórico y también teológico. Por tanto, comencemos ya con esta primera cuestión, que es el tema de la divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Como dije ya antes, dedicamos un programa a toda esta cuestión. Nada más quería dedicar unos breves minutos a recordar, a repasar los cristianos que creíamos o que hemos creído en el siglo I, II, III antes de Nicea sobre la divinidad de Cristo nuestro Señor. Quizás usted puede preguntarse por qué esta referencia a Nicea. Nicea es un concilio ecuménico universal de la Iglesia. Fue el primer concilio de toda la Iglesia universal cristiana católica, se entiende. Y fue en el año 325. Ahí se redactó el credo que nosotros rezamos cada domingo, buena parte de ese credo. Y ciertamente ahí se confiesa a Jesucristo como Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, o sea, igual al Padre. La verdad que en Nicea se escribió y se aprobó, no es que se haya inventado ahí, responde a la creencia anterior de los cristianos. Por ejemplo, fijémonos, o tenemos como tres ámbitos para reconocer, o cuatro ámbitos, esa creencia de los cristianos. La primera es los evangelios que nos dicen, luego las cartas de San Pablo, luego lo que se llaman los padres de la iglesia y también el testimonio de los mártires. Hubo miles de hombres y mujeres que murieron mártires antes del año 325. Mártires, ya sea que les cortaban la cabeza, los quemaban, los asesinaban de manera violenta, porque ellos creían en la divinidad de Cristo nuestro Señor. De hecho, hay una cita de un padre iglesia llamado San Justino, que nació en el año 100, y San Justino recuerda cómo muchos se entregaron por creer, por vivir esa divinidad de Cristo. Vamos a ver lo que San Justino nos dice allá por el año 100. Dice así San Justino: porque a Sócrates nadie le creyó hasta dar su vida por esta doctrina, mas a Cristo no solo le han creído filósofos y hombres cultos, sino también artesanos y gentes absolutamente ignorantes, que han sabido despreciar la opinión y el miedo y la muerte, porque Él, Cristo, es la virtud del Padre inefable y no vaso de razón humana. Así habla San Justino al emperador Antonino Pío en una de las cartas que él dirigió al emperador de Roma. Por tanto, vemos cómo es absurdo decir que antes de Nicea del siglo IV no se creía en la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Más bien miles habían muerto por esa fe en nuestro Señor. Pasemos brevemente al testimonio de los evangelios. Solo recordar un par de citas. Una que está al inicio del Evangelio de San Juan, donde el apóstol dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Y dice más adelante: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ahí está claro. Ese Verbo que se hace carne se llama Jesucristo, y ese Verbo desde siempre ha existido, y ese Verbo es Dios. Eso aparece en los Evangelios. U otra cita preciosa cuando Cristo nuestro Señor está con los apóstoles
y uno de ellos, que se llama Felipe, en un momento así como de intimidad y de gozo, le dice al Señor: muéstranos al Padre y eso nos basta. Muéstranos a Dios y eso nos basta. Y entonces Cristo, con gran asombro, le dice: Felipe, ¿cuánto tiempo que llevo con vosotros y aún no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea que hay esa conciencia en la iglesia primitiva del siglo I de que Cristo refleja perfectamente al Padre Celestial, porque Él mismo es Dios. Luego, otro testimonio también del Nuevo Testamento es San Pablo. Aparece en muchas cartas esa referencia. Me quería fijar nada más en una, en la carta a Tito, donde dice el apóstol: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. O sea, ya aparece San Pablo hablando de Cristo como Dios, porque lo veneraban ya como Dios. Y para terminar este breve resumen, veamos lo que dice San Ignacio de Antioquía, un obispo que él murió mártir, devorado por los leones, murió por la fe en Cristo. Pues en una de las cartas que escribió cuando iba ya hacia su martirio, escribe a los romanos, cristianos en Roma, y les dice: les deseo una abundante alegría sin mancha en Jesucristo nuestro Dios. Bueno, ahí aparece San Ignacio de Antioquía, que él nació en el siglo I, en el año 35 más o menos, conoció a los apóstoles, también cree en Cristo como Dios. Por lo tanto, vemos que antes del concilio de Nicea del 325, ya los cristianos creían en Jesucristo como Dios entre nosotros. Ahora vamos a pasar ya al concilio de Nicea. ¿Qué fue ese concilio? ¿Cómo se gestó? Pero antes vamos a fijarnos en una fecha muy importante de la vida de la iglesia, que es el año 313. Es un año fácil de recordar, 313, porque ese año 313 va a marcar un cambio radical en la iglesia de Cristo, la joven iglesia de Cristo, la iglesia católica. En esa época todos éramos cristianos, todos nos llamábamos cristianos católicos, por así decir. Resulta que en ese año se promulgó el llamado Edicto de Milán. En aquella época el imperio romano estaba dividido en dos grandes áreas. En la parte occidental el emperador se llamaba Constantino y en la parte oriental se llamaba Licinio. Pues resulta que se reunieron ambos emperadores y en ese año decidieron que los cristianos en todo el imperio, todas las personas, podían vivir la fe que quisieran. Voy a leer un texto de ese edicto de Milán que dice así: habiéndonos reunido felizmente en Milán y habiendo tratado todo lo referente a la utilidad y seguridad pública, acordamos de no prohibir a nadie que siga la religión cristiana o se convierta a la misma. Y desde ahora, sencilla y libremente, todo el que quiera guardar las leyes de la religión cristiana podrá hacerlo sin que se le inquiete o moleste. Bueno, es muy importante ese texto, el Edicto de Milán, donde se da libertad religiosa. Ya en el Imperio Romano se podía vivir, se podía practicar la religión cristiana. O sea que ese año 313 marca un antes y un después. Antes, ¿qué pasaba? Persecuciones, martirios, no se podían reunir los cristianos. A partir de ese año ya se pueden reunir. Por ejemplo, se comienzan ya a construir iglesias, porque antes de Nicea no podían, porque todo era en las catacumbas, estaban como ocultos a la hora de profesar la fe cristiana. También se comienzan ya a reunirse los obispos, ya podían reunirse los cristianos, porque ya no eran perseguidos. Resulta que al poco tiempo el emperador Constantino, él quedó dueño de todo el imperio. Licinio había muerto. Entonces Constantino, él quería como la unidad de su imperio. Pues en esa búsqueda de la unidad del imperio no era fácil para Constantino, la unidad política y la unidad civil. Y resulta que en esos años surgió ahí en la región